Bienvenidos, esto es Informe Extra. Ha pasado un mes desde el fraude electoral perpetrado en Venezuela y ahora el régimen intensifica la represión contra sus opositores. Se amenaza a Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, quien legítimamente debería asumir el cargo. En este escenario de represión y autoritarismo, los comanditos han tenido un rol muy importante en defender el voto de los venezolanos para acreditar ante el mundo el fraude escandaloso que se ha cometido en Venezuela. Para analizar este tema nos acompaña Darwin Izaguirre, coordinador electoral del Comando con Venezuela en Perú. Darwin, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Bueno, a lo largo de la campaña electoral se ha escuchado hablar bastante de los llamados comanditos, que han tenido un rol muy importante en defender en mesa los votos de los venezolanos. Sin embargo, este rol y este nombre de quienes defienden los votos en mesa puede variar según los países. Por ejemplo, en el Perú se habla de personeros, en Venezuela se habla de testigos electorales. ¿Podrías definirnos concretamente qué son los comanditos y cuál ha sido su rol? Claro. Los comanditos es la base de organización de la sociedad venezolana para temas electorales y temas políticos, como lo definimos al inicio de la campaña electoral. De hecho, el año pasado, el 22 de octubre, se celebraron las primarias de oposición, donde se eligió un candidato, en este caso María Corina Machado quedó electa, con el 93% de los votos en Venezuela, y en el exterior el 96% de los venezolanos votaron por María Corina Machado. Posteriormente a eso se dio inicio al cronograma electoral en el mes de abril. Uno de los planteamientos para este proceso electoral fue la creación de una estrategia fuerte, de una estrategia que se enmarcara sobre el escenario del 28 de julio. Y para eso había que organizar a la sociedad venezolana, mayoritariamente los venezolanos que no pertenecen a ningún partido político, sino que son sociedad civil independiente, en un grupo que podrían establecerse por familia, o por grupos de trabajo, o por vecinos, o por grupos profesionales, o por asociaciones civiles, ONG, etcétera, pero que estuvieran ligados directamente o interconectados directamente con el Comando Nacional de Campaña. Y para ello se crearon los comanditos. Entonces, los comanditos no es más que la organización de base del Comando de Campaña Nacional de María Corina Machado y Edmundo González. Y en los centros de votación, ¿cuáles fueron sus tareas específicas durante las elecciones? Claro, los comanditos tenían varias tareas específicas. Por eso que la creación de los comanditos tenían que tener mínimo 10 personas. O sea, un comandito se conformaba por mínimo 10 personas. Habían dos tipos de comanditos. Comanditos dentro de Venezuela y los comanditos en el exterior, que tenían otras tareas distintas. Ahora voy a explicar los dos. En Venezuela, la tarea de los comanditos era fusionarse con el Plan 600K. ¿Qué significa Plan 600K? Son 600.000 venezolanos que iban a proteger los votos dentro de los centros electorales. Eso significaba que dentro de esas estructuras estaban los testigos electorales, que acá en el Perú le dicen personeros. Esos testigos electorales son los que iban a cuidar los votos en los centros de votación dentro de las mesas electorales, pero no solamente era cuidar los votos, sino también quedarse hasta última instancia cuando iniciara el proceso de escrutinio. Y en el proceso de escrutinio, por cierto, el proceso electoral en Venezuela es automatizado. Y en el proceso de escrutinio, la máquina imprime un acta. Esa acta, los testigos electorales tienen derecho a tener una copia firmada por los actores del proceso, en este caso los miembros de mesa, y por el testigo de partido de gobierno o el partido oficialista. Entonces, esa acta tenían que resguardarla, y no solamente era resguardarla, sino que nuestros equipos 600K también tenían que resguardar los centros de votación en las afueras de los centros de votación. Por cierto, en Venezuela el acto de escrutinio es un acto público, lo dice la ley. Eso significa que habían electores que podían entrar. No todo el mundo podía entrar por una cuestión de aforo, ¿no?, y de seguridad, pero podían entrar algunos electores a presenciar el acto de escrutinio, y la estrategia que se utilizó fue que los comanditos fueron los llamados a proteger los centros electorales, a proteger a nuestros testigos electorales y a resguardar el acta de votación, porque esa acta es la prueba fehaciente y auténtica de lo que sucedió en esa mesa electoral. Así efectivamente funcionó,
El acta la resguardaron, el acta se fue llevado a un centro de totalización donde las escanearon y posteriormente fue publicada en una página web hasta el 83%, que fue lo que se pudo recoger de las actas electorales, y esos son los resultados que son auténticos, resultados que dieron por ganador a Edmundo González Urrutia con casi 70% de los votos. Ahora bien, hay alrededor de 8 millones de venezolanos en el extranjero. De estos hay unos 4,5 millones que estaban en edad de votar. Sin embargo, el régimen tan solo habilitó a poder votar a unos 69.000. Algunos datos. En Colombia hay 2,9 millones de venezolanos y tan solo estaban habilitados poco más de 7.000. En el Perú, 1,5 millones, de los cuales 900.000 están en edad para votar y solo se habilitó a 589. Y en Argentina, 250.000 y solo estaban habilitados 2.638. ¿Podría señalarnos qué tipo de trabas impuso el régimen para impedir que tantos venezolanos no puedan votar en el extranjero? Claro. Nosotros siempre lo dijimos al principio. El fraude electoral fue premeditado y de hecho el fraude, bueno, se consumó el 28 de julio, pero el fraude en realidad se viene consumando desde el mismo momento en que, pasadas las primarias opositoras, no dejaron que María Corina Machado se inscribiera como candidata. La inhabilitaron política administrativamente y esa inhabilitación administrativa dio paso a que la inhabilitaran políticamente. Posteriormente inició el cronograma electoral. A principios del mes de abril se inició el proceso de registro electoral. Y ese proceso de registro electoral tuvo muchísimas trabas, sobre todo para los venezolanos en el exterior. Poco más de 4 millones de venezolanos tendrían edad para votar, mayores de 18 años. La ley electoral venezolana solamente establece que el único documento requisito esencial para votar es la cédula, que es como decir el DNI. La cédula de identidad venezolana es el único requisito fundamental y esencial para poder ejercer el derecho al voto. Pero ellos a última instancia empezaron a hacer unos cambios en el reglamento para el voto en el exterior. En esos reglamentos colocaron, por ejemplo, le voy a poner el caso específico del Perú. En el Perú hay 1,5 millones de venezolanos, más o menos 900.000 venezolanos tendrían edad para votar. Y la serie de requisitos que exigieron fueron extremadamente exageradas. Por ejemplo, pedían, número uno, aparte de exigir la cédula, que es normal que la exijan, que es el documento de identidad auténtico del venezolano, exigieron el pasaporte vigente. Y la gran mayoría de los venezolanos no tienen pasaporte vigente. De hecho, muchos venezolanos ni siquiera tienen pasaporte. El pasaporte venezolano es el pasaporte más caro del mundo. Y es un proceso extremadamente engorroso para sacarlo. O sea, no es algo que lo haces hoy y te lo entregan al mes siguiente, o ni siquiera a veces tarda hasta 5 o 6 meses para que te puedan entregar un pasaporte. Otro requisito que estaban exigiendo era la exigencia de una calidad migratoria permanente. En el caso de los venezolanos en el Perú, solamente 2.000 venezolanos tienen calidad migratoria permanente. Y el resto de los venezolanos, la mayoría sí tienen carnet de extranjería, pero la calidad migratoria es calidad migratoria especial residente, que es una calidad migratoria que se le puede calificar de temporal porque de manera anual tienen que estar renovando, de manera anual, no es permanente. Entonces, en esa situación, solamente se lograron inscribir en este proceso de registro en abril 70 venezolanos, solamente. Entonces, de los 589 creo que habían inscrito, se le sumaron esos 70 y 659 venezolanos, algo así más o menos creo que fue la cifra exacta de los que estuvieron habilitados para votar el 28 de julio en estas elecciones presidenciales del 28 de julio. Entonces, esa serie de trabas también ocurrieron alrededor del mundo. Por eso que solamente casi 70.000 venezolanos fueron llamados a las urnas ese 28 de julio y no permitieron que la gran mayoría de esos venezolanos, casi 4 millones, pudieran ejercer su derecho al voto. Por cuestiones obvias, el gobierno fue una decisión política, no es una decisión autónoma del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral venezolano, sino que es una decisión emanada desde el Poder Ejecutivo que controla todos los poderes en Venezuela, pero todo el mundo sabe que en Venezuela no existe separación de poder. Ahora, teniendo claro qué son los comanditos, cuáles son sus funciones y qué trabas impuso el régimen, pasemos al tema de las actas, que es bastante importante. Ustedes tienen copias de las actas, estas copias tienen un QR, en teoría son infalsificables y a lo largo de la elección estas actas siguen siendo remitidas al Consejo Nacional Electoral, que de manera abrupta interrumpió la transmisión de datos. ¿Podrías explicarnos de manera más detallada este aspecto del fraude? Sí, hay que mencionar
hay que mencionar que es importantísimo que el mundo lo sepa, de que ellos hablan de un hackeo en la transmisión de datos. Pero hay que recordar que la ley electoral venezolana establece que la transmisión de datos es posterior a la impresión del acta de escrutinio. Es decir, durante todo el proceso electoral, durante el acto de votación, las máquinas no están conectadas a Internet, no están conectadas a ninguna fuente que tenga que ver con redes. Por eso que es imposible que una máquina que no esté conectada a ninguna red pueda tener un hackeo. Es como si tuviéramos una laptop sin Internet, sin conectar a ninguna red, es imposible que la puedan hackear. Y lo mismo pasa con las máquinas electorales. En Venezuela la ley lo dice muy claro y lo saben nuestros testigos electorales, lo saben porque ellos pasaron por un proceso de formación electoral donde ellos tenían que estar pendientes que las máquinas no estuvieran conectadas al Internet. En Venezuela se conecta el Internet a la máquina a través de un cable de línea telefónica. Entonces, esas máquinas no tenían ningún tipo de conexión a Internet. Es imposible que esas máquinas hayan sido hackeadas durante el acto de votación. Cuando se culmina el cierre de la mesa, que es a las 6 de la tarde, se inicia lo que se llama el acto de escrutinio. Y el acto de escrutinio se inicia el cierre de la mesa y la máquina emite un boletín, o sea que es la boleta, donde aparecen los resultados electorales oficiales de lo que ocurrió realmente en esa mesa electoral. Posteriormente a eso, es que la máquina se conecta, llega el técnico de la máquina, conecta la máquina y emite la transmisión de datos hacia el centro de totalización del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Es decir, el Consejo Nacional Electoral venezolano no sabe en lo absoluto cómo va el proceso electoral, cómo están los resultados electorales, sino hasta que después del escrutinio la máquina comienza a transmitir datos. Así que ese argumento de que hubo un hackeo ya quedó completamente desmentido incluso por uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que es el rector del Pino, que ayer se pronunció y dijo que era imposible que hubiera un hackeo a la transmisión de datos. Entonces, el acta, por cierto, como lo acabas de decir, tiene un QR que incluso uno mismo puede codificar el QR y en el QR te va a arrojar una serie de resultados. En esos resultados aparecen los resultados auténticos que dice el acta de votación, o sea, los votos por cada candidato. Y además de eso, esa acta está firmada por los actores del proceso, es decir, por los miembros de mesa que fueron colocados por el propio Consejo Nacional Electoral y además firmado también por el testigo del partido oficialista, nombre, apellido y su firma. O sea, las actas son más que auténticas. Lo que pasa es que el gobierno, ellos pensaban, yo me imagino que ellos tenían una realidad alterada, o sea, tenían una idea de la realidad alterada porque ellos pensaban que probablemente podían ganar ese proceso electoral, porque obviamente ellos utilizaron toda la maquinaria del Estado comprando conciencia, comprando votos, pero en realidad el pueblo venezolano de manera muy firme y auténtica votó en contra de Nicolás Maduro y afirmó lo que decían todas las encuestas durante semanas y meses durante todo el proceso de campaña. Y lo que se logró realmente fue una gesta heroica porque esa estrategia fue robusta y se cumplió casi en su totalidad. Solamente casi 20% de nuestros testigos no pudieron recabar el acta porque precisamente el gobierno mandó inmediatamente a cerrar los centros electorales y a expulsar a nuestros testigos de algunas mesas electorales. Vamos ahora a una pausa y volvemos con Darwin Izaguirre, coordinador electoral del Comando con Venezuela en Perú. Seguimos en Informe Extra acompañados de Darwin Izaguirre, coordinador electoral del Comando con Venezuela en el Perú. Bueno, ha pasado un mes del fraude electoral y a pesar de que la oposición se mantiene firme, de que hay presión internacional, el régimen ha profundizado la represión y no solamente esto, sino que además han convalidado este fraude electoral con una resolución, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es presidido por una persona también afín al régimen. En este escenario, habiendo pasado un mes del fraude, ¿cuál es la estrategia que tiene la oposición? Sí,
Bueno, primero hay que decir que todo este escenario de lo que está sucediendo en Venezuela no nos está cayendo de sorpresa, era un escenario totalmente predecible. De hecho, permanentemente lo denunciamos incluso antes del 28 de julio. Denunciamos que en Venezuela se estaba planificando un fraude electoral y sabíamos que las consecuencias de lo que iba a ocurrir posteriormente al 28 de julio. Es clave mencionar que estas elecciones fueron atípicas. ¿Por qué fueron atípicas? Porque normalmente las elecciones en Venezuela se realizan en el mes de diciembre para que inmediatamente en el mes siguiente, en enero, el 10 de enero, asuma el nuevo presidente de la República. Esas elecciones se adelantaron 6 meses, fue por unos acuerdos que se fueron llamados los acuerdos de Barbados, donde la oposición y el gobierno planificaron hacer esas elecciones de manera adelantada precisamente porque si el gobierno perdía las elecciones, ellos iban a tener 6 meses para iniciar un proceso de transición política y darle al gobierno, a través de una negociación, una apertura de negociación, darle garantías, insumos y algunas garantías, ¿no? Garantías para que ellos pudieran dejar el poder, para ver si ellos aceptaban algunos asilos políticos en algún país donde se sientan seguros, seguridad para su familia, para sus bienes incluso, y poder así iniciar ese proceso de transición y que el presidente electo asuma el 10 de enero del año que viene como el nuevo presidente electo del país. Pero hemos visto que el gobierno ha profundizado a través del ala radical del gobierno, porque hay que decirlo, hay dos alas en el gobierno, está el ala moderada y el ala radical. El ala moderada fue la que se sentó y planificó que se diera ese proceso electoral, y el ala radical, que es la que se impuso el 28 de julio a través de las armas, que está comandado por el ejército venezolano, la fuerza pretoriana del país, el ala radical de Diosdado Cabello. Y además de eso, ellos amenazaron obviamente a las demás instituciones del país para que convalidaran el fraude del 28 de julio. ¿Qué es lo que viene ahora? María Corina lo ha dicho. Ahorita, en estos momentos, ella le ha dicho a los venezolanos que cuando hay que resguardarse, hay que resguardarse. Cuando hay que cuidarse las espaldas, hay que cuidarse las espaldas. Y cuando hay que salir a las calles, hay que salir a las calles. Los pasos y las estrategias que se están dando son, digamos, puntuales, pero ahorita nos estamos concentrando es en la parte internacional, que Maduro se ha visto como lo que es un terrorista de Estado, como lo que está ocurriendo todo ahorita es persecución, amenaza, hostigamiento a la población venezolana. Van más de casi 2.000 detenidos, 150 niños acusados de terrorismo, hay más de 156 militares presos, más de 150 mujeres también detenidas, personas que también tienen algún tipo de problema y discapacidad, también están presos en cárceles y en centros de torturas del país. Además de eso, ¿cuál es la estrategia que se está llevando a cabo ahorita? Bueno, primero, la presión internacional, que los diferentes estados del mundo, las organizaciones internacionales, deslegitimen el gobierno de Nicolás Maduro y legitimen al nuevo presidente de la República que fue electo el 28 de julio. Y eso se está dando porque ya el Consejo Permanente de la OEA, ayer se pronunció el Parlamento, perdón, la Unión Europea, varios países y varios presidentes de diferentes estados también se han manifestado en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González Urrutia, que es el nuevo presidente electo, y ha sido gracias al efectivo trabajo de nuestros testigos el 28 de julio, de la R600K y por supuesto de los comanditos. Lo que viene ahora, lo dice María Corina, hay que esperar porque esto es un trabajo que nosotros tenemos que materializarlo hasta el 10 de enero, que es el día que debería asumir el nuevo presidente de la República, Edmundo González Urrutia. Ahora bien, con respecto al tema de la represión que has mencionado, el fiscal general Tarek William Saab, quien encabeza la represión del régimen, está imputándole varios delitos al presidente electo, entre los que destaca la usurpación de funciones. ¿Podrías explicarnos en base a qué el fiscal imputa este delito a Edmundo González Urrutia? Sí, él dice que cuando ellos toman las actas y la publican en una página web y anuncian unos resultados, el fiscal, el argumento que da es que están usurpando las funciones del poder electoral venezolano. Pero nosotros tenemos antecedentes de eso. En elecciones anteriores en Venezuela, una vez que el Consejo Nacional Electoral cierra las mesas electorales, anuncia los resultados en la noche, al día siguiente,
incluso el mismo partido de gobierno anuncia su propio resultado y muestra sus actas. Y eso ha ocurrido en todos los procesos electorales. Pero en este proceso electoral ellos dicen ahora que eso no se puede hacer porque es usurpación de ley. Pero nosotros sabemos que es un argumento, digamos, sacado o rebuscado, como tratando de zafarse de la realidad de lo que ocurrió el 28 de julio. Porque en realidad lo que pasó el 28 de julio es que ellos quedaron desnudos completamente ante los ojos del mundo entero. No se esperaron que esa estrategia fuera tan eficaz y ellos no supieron cómo hacer frente a que el trabajo de nuestros testigos electorales y de nuestros equipos de la Red 600K y los comanditos fuera de los centros de votación tuvieran la efectividad para resguardar las actas y posteriormente publicar. Entonces, obviamente que ahorita todos los poderes del Estado, por cierto, hay información de que incluso hay pugna. O sea, a lo interno del gobierno hay mucha fisura y por eso que hace 2 días Nicolás Maduro hizo un cambio en todo el gabinete ministerial. Ese desgaste institucional no solamente se ve dentro del gobierno, sino también en otras instituciones, incluso como la institución militar. Hay 156 militares presos. Hay mucho desequilibrio dentro del gobierno. Ellos tratan de mostrar una cara falsa ante los ojos del mundo, como si tuvieran el control de todo lo que está sucediendo en el país, pero en base a la realidad es que se están desvaneciendo. Entonces es importantísimo por eso la presión internacional y que el pueblo venezolano se mantenga firme, no baje la cabeza ni los brazos, porque esta lucha hay que mantenerla hasta el final. Nunca habíamos vivido un proceso igual. El gobierno de Nicolás Maduro nunca había estado tan débil como lo está en el día de hoy. Darwin, ¿te parece si vamos a una pausa y volvemos contigo para profundizar en este último punto? Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra acompañados de Darwin Izaguirre, coordinador electoral del Comando con Venezuela en el Perú. Darwin, en el bloque anterior mencionaste que el régimen estaría dando muestras de fuerza que no se condicen con la realidad y que detrás de este cambio de ministros, bueno, podemos interpretar que hay una desconfianza con respecto a de Maduro hacia gente cercana a su entorno, incluso a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo interpretas la combinación del aumento de la represión con estos cambios en personas importantes en el régimen? Sí, bueno, lo más importante que hay que mencionar es que Maduro ha perdido totalmente el apoyo popular. Hemos visto que prácticamente ha perdido las elecciones por más de 4 millones de votos de diferencia, y eso sin contar a la gran cantidad de venezolanos que están en el exterior que si hubiesen votado, nosotros no teníamos ninguna duda que más del 90% de los venezolanos en el exterior iban a votar en contra de Nicolás Maduro. Entonces, hay un desgaste total institucional que se vio reflejado incluso que en los centros electorales, dentro de los cuarteles militares también perdió Nicolás Maduro. Hay información de que prácticamente Nicolás Maduro ha perdido en todos los centros electorales donde históricamente el chavismo y el mismo Maduro había ganado las elecciones de manera apabullante. Es decir, ha perdido todo el apoyo popular. Y en Venezuela hay que recordar también que en Venezuela que la gran mayoría de las personas trabajan para el Estado. Venezuela es un país totalmente estatizado que depende del Estado venezolano y que la gran mayoría de esos votantes siempre, por una cuestión digamos, de que el gobierno los obligaba a que votaran por ellos porque los extorsionaban de que si no votaban por ellos, iban a perder su trabajo o iban a perder su bono o iban a perder los beneficios que le daba el Estado venezolano. Pero como sabemos, en Venezuela el salario mínimo es extremadamente bajo, la calidad de vida es deficiente, entonces el pueblo venezolano ha ido perdiendo la confianza y han entrado también en una tónica de rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Y además que en Venezuela ocurrió algo gravísimo, que es la separación de la familia. 8 millones que se fueron del país, muchos dejaron a sus hijos pequeños, no, los conocen solamente por videollamada. Hay también abuelos, ancianos, que todos sus hijos están en el exterior, entonces están viviendo solo en el país. Entonces todo ese tipo de cosas que han sucedido en Venezuela durante el éxodo que ocurrió a partir del año 2016 ha conllevado a que Nicolás Maduro haya perdido la popularidad de manera abrupta. Y además de eso también se ve desde las instituciones del Estado.
la gran mayoría de las instituciones del Estado que están completamente destruidas, desde los ministerios, desde las diferentes instituciones, e incluso los cuerpos policiales y cuerpos militares, también sienten y ven, porque ellos también tienen familiares fuera del país, también viven las consecuencias de la crisis, y eso ha conllevado la ruptura de las instituciones en Venezuela. Entonces, eso de que ellos tienen el control del país es totalmente falso. Digamos que es un disfraz que ellos muestran ante los ojos del mundo y que utilizan el poder de las armas para poder hostigar y amenazar y mantener y para poder controlar a la población venezolana a través del miedo. Darwin Izaguirre, coordinador electoral del Comando con Venezuela en el Perú. Darwin, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Con nosotros hasta la próxima edición.